Viene Rocío, si quieres, y con Iván, que tiene el quién es quién en las remesas, se ubica cómo queda Finavien dentro de este esquema y cómo es que se cobran las comisiones, y le damos más tiempo a esta parte. Okay, Lo cierto es que es la mejor opción. Sí. Pero para confirmar serían $2, ¿verdad? $2.99, okay, y lo presentamos comparado con otras comisiones. Repito, hay algunas remesadoras que tienen 0 comisión, pero en vez de dar $1 en 18 pesos, dan $1 en 17. Entonces dicen 0 comisión, pero en el tipo de cambio cobran la comisión. Entonces parece como que son mejores, pero en realidad en el promedio, por el tipo de cambio, pues ahí se están cobrando la comisión. Entonces, por eso, en términos del tipo de cambio y de la comisión que se cobra, ¿por qué se cobra una comisión? Pues porque son los gastos que tienen que ver con las personas que trabajan de un lado y de otro lado, y lo que se tiene que pagar regulatoriamente. Entonces, esperemos para aclarar. Sí, gracias. Claro que sí. En otro punto, Presidenta, Estados Unidos ya comenzó a construir la nueva fase del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. ¿Qué opina de ello? Usted en su momento ha dicho que es mejor construir puentes que muro, y México ¿qué tanto está haciendo en este muro? ¿Se está pagando algo o no? ¿Y cuál es su opinión? No. Lo están haciendo ellos. Okay. Nosotros no estamos de acuerdo con el muro. Sin muro se ha logrado pues una frontera muy segura, con la colaboración y la coordinación. No es necesario el muro, es una decisión del presidente Trump. Y nosotros lo que buscamos siempre con Estados Unidos es la cooperación para el desarrollo y el respeto a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y por último, usted ayer comentó que no se puede encubrir a nadie, debe haber pruebas ante hechos y que haya una responsabilidad. Esto lo digo por el caso del senador Adán Augusto. Presidente, ¿este tema que viene ocurriendo no tiene un costo político para el gobierno? No lo creo. La Fiscalía investiga, y lo que llevan las investigaciones de la Fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador pues también diera su versión. Es importante. Por ejemplo, durante el primer periodo del senador hoy Adán Augusto como gobernador, bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco. Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después. Por eso yo decía que el Gabinete de Seguridad el martes les pueda platicar pues cómo fue este proceso, con las fechas y todo. Pero bueno, el senador debe dar su versión también para que pues se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador, y particularmente en el tema de seguridad. Y de todas maneras, si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía, cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece, él tiene su propia decisión, yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así, pero sería muy bueno que él diera su versión para que pues, la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados, y en todo caso cómo fue que pues llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo. Muchas gracias. Del tema, a ver, ahorita vamos para acá. Presidenta, qué gusto saludarla, Ramón Ramírez Gutiérrez. Hoy los oaxaqueños conmemoramos el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Sí, vamos a tener una
ceremonia conmemorativa de ello, del gran presidente Benito Juárez. Pero fíjense que a este motivo, y hablando del tema de los migrantes hemos mantenido, al menos a Oaxaca se ha mantenido en muchos aspectos, pero también una gran mujer que tiene que ver con Benito Juárez, Margarita Maza, mantuvo la República. Ella costeó cosiendo allá en Nueva York. Creo que se necesita rememorarla en este día, como todos los días a Margarita Maza. Sí, cada año lo vamos a dedicar a una heroína. Así como iniciamos con la mujer indígena, porque son muchas mujeres indígenas, el 2026 va a tener su efemérides, así. Y Margarita Maza va a ser uno de esos años, porque en efecto no solo es un asunto de que fue esposa de Juárez. Primero fue una mujer con mucho sufrimiento, porque hubo un periodo cuando estuvo preso Juárez y después cuando vivió en Estados Unidos, después cuando viene Guerrero, donde ella cargó con todo el peso familiar y además pues un apoyo incondicional a Juárez y al movimiento de reforma. Entonces es una mujer extraordinaria, coincido, y perdieron hijos ellos incluso por la situación de pobreza en la que vivía ella en Estados Unidos. Entonces sí es muy importante reconocerla en toda su valía. Y hablando precisamente de migrantes, voy a sintetizar por el tiempo de mis compañeros la situación de los migrantes. Los oaxaqueños somos migrantes. Los oaxaqueños, ¿qué estamos pidiendo los que somos migrantes, los que hemos sido migrantes? Es que precisamente haya mayor atención. Se ha dicho mucho en el discurso, pero en la situación real de lo que está pasando en los consulados es otra la situación, los horarios, el cambio de personal, falta sensibilidad para atender a un migrante, porque muchas veces los funcionarios no han sido migrantes, no han sentido lo que es pasar la frontera, lo que es tener que trabajar 8 horas y todavía trabajar otro poquito más para mandar más dinero a la familia. Eso es lo que necesitan los migrantes. Y sobre todo un caso en Atlanta, ahorita que está el secretario, se venden las citas. En el número que dan por teléfono, las citas las dan 6 meses después. En cambio, si hablan a una notaría, a cambio de $60 se les dan en 2 o 3 días. Digo, no puede ser la generalidad, pero sí le hablo de algunos casos que pueden estar pasando allá. Otra situación de respecto a los migrantes es lo que le he reiterado, es la posibilidad de que se unifique la situación entre Financiera Bienestar y Banco Bienestar, porque las familias en las comunidades a veces solamente tienen Financiera y el banco les queda 3 horas o viceversa, y esto significa que si se pudiera unificar, pues ya los servicios los tendrían en el mismo lugar, y además se ampliaría la cobertura de estos servicios que al fin y al cabo son financieros. Otra de las situaciones es que lo que piden los Dreamers es la posibilidad de invertir en México, que además sería un capital para desarrollo en las comunidades, es decir, con este capital que puedan invertir los Dreamers principalmente, no sé si estoy pronunciando bien, se pueden financiar proyectos de desarrollo para sus comunidades. Está la versión de los CETES, pero tiene poca difusión y como que no es muy atractivo para el mercado. Y bueno, esta es la situación de los migrantes, Presidenta, y ojalá pues algo de todo esto, pues digo, lo que ustedes puedan retomar, me lo puedan contestar. Pepe, ¿por qué aún platicas cuál es el mecanismo de la cita? Exactamente, para que lo sepan los paisanos que nos escuchan, y después Juan Ramón sobre los cónsules. Muchas gracias. El tema de las citas, en efecto, era un tema de mucha exigencia por parte de paisanas y paisanos, en parte justamente por ese tipo de prácticas que por supuesto vamos a revisar junto con Cancillería y hacer lo que solemos hacer, que es un ejercicio de usuario simulado para verificar exactamente cuál es la atención y que no ocurra ese tipo de cosas que por supuesto son inaceptables. Lo que ocurría antes es que alguien reservaba muchos pedacitos de horarios, ¿no? Llenaban todo el día y luego tenían estas prácticas que mencionas, ¿no? Hoy, en el portal de citas, que está habilitado en miconsolado.sre.gov.mx, eso ya es imposible, porque para dar una cita tienes que subir documentación. Entonces tú en el portal de citas dices,
quiero hacer una corrección de acta de nacimiento, quiero hacer un homenaje doméstico, el tipo de trámite que quieras, ¿no? Especificas, subes tus datos, subes la documentación que sea necesaria para el trámite en específico que quieres realizar. Alguien en el consulado valida que esta documentación esté completa ese mismo día y ya que está validada la documentación, te da el día y hora de la cita. Por supuesto, eso implica que nadie puede hacer esta práctica de quedarse con muchos horarios y luego tratar de venderlos, pero además implica que te ahorras una vuelta, porque ya tus documentos están validados, ya simplemente acudes a tu cita y por supuesto alguien, por un tema de emergencia, una persona de la tercera edad, lo que sea, que requiera una atención inmediata sin una cita, puede acudir directamente al consulado y por supuesto se le atenderá bajo los lineamientos que mencionaba el canciller, que ya se publicaron, que ya se implementaron en todos los consulados, pero por supuesto hacemos una revisión del caso de Atlanta que menciono. Sería eso, presidente. Sí, solo para complementar, desde luego vamos a revisar el caso que menciona. Yo diría que todas las irregularidades las vamos a ir revisando, ahora sí que conforme vayan haciéndose las denuncias. ¿Qué estamos también haciendo en adición para tratar de erradicar estas prácticas? Estamos haciendo evaluaciones periódicas y a través de visitas no anunciadas, junto con la Agencia de Transformación Digital. Ya hicimos una primera ronda por cada uno de los consulados, donde llegaron algunas compañeras y compañeros de la agencia a hacer su trámite como cualquier otro. Y ahí pudimos identificar dónde estaba el número mayor de irregularidades. Entonces, hay una evaluación permanente. Por supuesto que nosotros no avalamos ninguna de estas prácticas, hay que denunciarlas. Y yo sí confío en que una vez que la digitalización esté plenamente asimilada por los usuarios y desde luego por los cónsules y sus colaboradores, pues esto tiene que disminuir y probablemente podamos llegar a erradicarlo. ¿Por qué no? Es decir, ¿dónde está el problema? El problema está fundamentalmente en que hay una práctica muy inercial que se prestaba a todo tipo de irregularidades. Bueno, está planteada una solución y está implementada. Y el otro tema de los horarios, te puedo decir que el nuevo modelo de atención consular plantea, entre otras cosas, horarios homologados para todos los consulados. De manera que esté claramente definido de qué horas a qué horas, inclusive tenemos medido cuánto debe durar aproximadamente cada trámite. Bueno, pero tomamos nota de todas estas irregularidades que aún subsisten para atenderlas, pero también quisiera mandar el mensaje, porque esta ha sido la instrucción reiterada que yo he recibido por parte de la presidenta y que hemos transmitido a todas y todos los compañeros que trabajan en los consulados, que tenemos que erradicar estas prácticas, que tenemos las herramientas para poder erradicarlas y que es asunto de ponernos a trabajar con la intensidad que sea necesaria. También quisiera decir que dentro de los nuevos modelos que hemos estado implementando, por ejemplo, para los nuevos nombramientos, a todos ellos se les dio un curso en el Instituto Matías Romero para que puedan llegar con todos los elementos necesarios. Ese curso, que instruyó la presidenta también, se hizo ya obligatorio, de manera que ahora cuando alguien vaya a ser nombrado para un puesto de representación en consulados o en embajadas y que no tenga la formación del servicio exterior, tendrá que tener acreditado ese curso que les da los elementos fundamentales y las herramientas para trabajar. Pero atendemos con mucho gusto ese caso y cualquier otro específico que quisieran plantearme, con mucho gusto, y los retroalimentamos en cuanto tenga yo la información. Presidenta, los cónsules tienen que tener algo por encima de todo, amor al pueblo. Entonces, yo lo reuní aquí en este salón, cuando entramos, y les dije, tienen que tener un día de audiencia pública ustedes, para que escuchen qué viven nuestros paisanos allá y cómo ayudarlos. Entonces, en algunos casos en esta revisión que se hizo, pues eran los casos más complejos, donde no había
una mínima empatía ni siquiera. Entonces el cónsul, todo el servicio de relaciones exteriores, porque tiene pues su carrera y muchos vienen de hace mucho tiempo, pero en particular los consulados en Estados Unidos, el cónsul por encima de todo, la cónsul es amor al pueblo y entender una situación difícil que viven nuestros paisanos, particularmente en este momento, pero en general, cuando están allá, que muchas veces viven situaciones de discriminación o que no pueden estar en contacto con sus familias. Los cónsules tienen que apoyar. Presidenta, en este mismo tema del tema que está tocando, celebramos mucho este certamen de México Canta. Sí, en cambio, ojalá que para la próxima emisión se pueda considerar también a los radicados en el resto del mundo. ¿Por qué le hablo? A veces los que están, tenemos mexicanos que están en Europa, por ejemplo, y están realizando trabajos extraordinarios. En Oaxaca tenemos una pianista que acaba de terminar su educación en una escuela de alto rendimiento de la Unión Europea y está tocando a todas las mujeres, que poco se ha hablado de ellas, pianistas principalmente de Europa, y sin cambio no pudieron tener acceso a este certamen de México Canta. Lo consideramos. Y ya por último, Presidenta, ahora sí ya la situación históricamente en el pasado reciente, hay pendientes respecto a los macheteros de Atenco. Se dio justicia a una parte, pero faltan los de Nezquipaya, que les hace falta la tenencia de la tierra, su certificación de su agua y la situación de proyectos productivos que está pendiente y que fueron Está el plan de justicia para Atenco y se está atendiendo. Ahí está María Luisa Albores, es la responsable, aunque esté en alimentación para el bienestar. Todo el gobierno tiene varias tareas, todos los que formamos parte del gobierno tenemos varias tareas y María Luisa está encargada de ese plan de justicia. Gracias, Presidenta. Sí. Por cierto que salió, no lo comentamos aquí, pero salió un documental, ¿no?, con algunos expresidentes sobre el tema del aeropuerto de Texcoco. Ya salió hace tiempo, ¿no?, algunos meses, como queriendo reivindicar, ¿no?, que por qué el aeropuerto se hizo en Santa Lucía y no en Texcoco. Salieron unas fotos por ahí, ¿no?, a ver si las muestran de cómo está el lago de Texcoco ahora. Y la otra cosa, recuerden que al cambiar el aeropuerto, primero el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco iba a cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el aeropuerto de la Ciudad de México lo iban a convertir en un desarrollo inmobiliario. Ese era el gran negocio, entre otros, del aeropuerto internacional en Texcoco. Por otro lado, esa es una. Entonces, la decisión que además se puso a votación de que se fuera a Santa Lucía, la tomó la gente también. Y se ahorraron 300,000 millones de pesos. No se nos debe olvidar eso. O sea, se quedó el aeropuerto de la Ciudad de México, por más que dijeran que no podían funcionar los dos, por razones de aire y quién sabe qué tanta cosa. Están funcionando los dos de manera excelente, y al hacer el aeropuerto en Santa Lucía, en vez de en Texcoco, con todo lo que se les pagó a los contratistas para poder cerrar sus contratos, se ahorraron 300,000 millones de pesos. Entonces hay que tomarlo en cuenta eso. Bueno, vamos a ver de este lado. A ver, el compañero de atrás que no ha preguntado y luego vamos aquí adelante. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Soy Arturo Sánchez, del periódico La Jornada. Me gustaría preguntar primero por la cuestión de los migrantes, en particular sobre el seguimiento que se le está dando al caso de Jaime Alanís, el mexicano que murió a causa de las heridas que sufrió en una redada. Entendemos que va para California la directora de Protección Consular, pero más allá de eso queremos saber, nos gustaría saber, hablaron de poner una demanda. ¿La pondría el gobierno de México? ¿La pondría la familia? ¿Por qué delitos exactamente? Gracias. A ver, con mucho gusto. Primero, yo creo que es muy importante aclarar
que el gobierno de México como tal, ante situaciones tan lamentables como la que se menciona, el señor Alanís, el gobierno como tal no tiene la capacidad jurídica para presentar la demanda. Por eso tenemos este programa de asesorías legales. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién tiene que presentar la demanda? Alguno de los familiares en este caso del señor Alanís, cosa que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace el consulado? El consulado habla con la familia, examina la situación, ofrece el apoyo legal y si la familia está de acuerdo, entonces la familia presenta la denuncia a través de quien, en este caso ya tenemos un despacho que está en contacto con la familia en Oxnard, en California, para que presente la demanda y nosotros impulsamos el proceso. Pero el consulado como tal no tenemos la capacidad jurídica para hacerlo. Y por eso tienen que ser firmas estadounidenses, abogadas y abogados que tengan las licencias necesarias para poder ejercer y llevar a cabo estos procesos. En el caso del señor Alanís, lo que se está analizando es fundamentalmente causas de naturaleza civil, pero el despacho que ya conoce el caso, es un despacho que el titular es un licenciado Arias, está examinando cuáles son las mejores opciones para ya proceder formalmente. Y nosotros acompañamos el proceso. Y eso lo vamos a hacer en todos los casos en donde se violenten los derechos de los connacionales. Pero sí es muy claro que tiene que ser una firma local que tenga la capacidad y la familia o el propio afectado el que tiene que entablar la demanda. Entonces ese es el papel que hacemos los consulados y yo creo que en los próximos días tendremos más certidumbre sobre qué decidió este despacho que ya tiene el caso presentado y alguno de los familiares del señor Alanís está personalmente también dándole seguimiento. ¿Cuándo será repatriado el cuerpo? ¿Cuándo será repatriado su cuerpo? En cuanto también, es otro tema también muy importante, que es además un trámite pues siempre muy doloroso, ¿no? Ahora, se tienen que concluir una serie de requisitos. El servicio médico forense de los Estados Unidos es muy riguroso, toma más tiempo y no se pueden repatriar los restos humanos antes de que esté el dictamen final del forense. No tengo una fecha precisa, pero yo creo que ya estamos muy cerca de que pueda hacerse ese movimiento de repatriación, que también es parte obviamente de lo que hace el consulado. Si te parece, hoy mismo me informo a ver si ya tenemos alguna fecha específica, pero sé que se ha estado acompañando. Tardan tiempo, recuerden ustedes que a veces nosotros pensamos que las cosas en México son muy lentas, pero hay algunas cosas en otros países que son todavía más lentas. Y yo recuerdo desde la pandemia, que estaba yo en Estados Unidos en aquella época, que fallecieron muchos connacionales y de otros lugares del mundo, que se tardaban muchísimo en liberar los restos humanos para poder repatriarlos. Pero estamos en ello y yo trataré de tener una fecha específica para comentarte en el curso del día. Por otro lado, me quisiera preguntarle acerca de unas declaraciones hechas por la fiscal general Pam Bondi hace un par de días en una conferencia de prensa en la que se daba cuenta de incautación de drogas y en la que ella señaló que, usó sus palabras, muchos inmigrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles en nuestras comunidades y lo señala casi prácticamente directamente de traficar drogas. Esto se acompaña con toda una, digamos así, narrativa del gobierno, de las autoridades estadounidenses que señalan que los inmigrantes son delincuentes. A diario el ICE en sus redes sociales publica las detenciones y se concentra en violadores, abusadores, exconvictos y demás, ¿no? Sin embargo, las cifras señalan claramente que de los que han sido deportados de octubre a la fecha, menos del 10% tienen cargos penales o cargos diferentes a la entrada irregular al país. Y solo una fracción, según datos del propio gobierno estadounidense, más del propio ICE, alrededor del 7% tienen cargos
de delitos graves como los que ellos señalan como si fueran comunes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nuestros paisanos que viven allá son extraordinarios. Puede haber un caso, siempre hay excepciones, de alguna persona que haya cometido un delito, pero sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana. Hoy están sufriendo en esos estados problemas, en servicios, en el campo, pues porque hay muchos paisanos que hay días que no van a trabajar. Entonces, son gente buena. Recientemente salió una propuesta, a ver si el próximo viernes hablamos de ella, de senadores republicanos y demócratas para legalizar a los trabajadores y trabajadoras que están allá a partir de cierta época. No con nacionalidad, pero sí con permisos de trabajo. A mí me parece que esa es una opción muy buena, la hemos defendido siempre. Y la defensa que tengamos que hacer de los mexicanos. La migración, no se debe criminalizar la migración. La gente migra por necesidad, en el 99.9% de los casos. Mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y muchas personas de otras nacionalidades que van a Estados Unidos buscando una vida mejor, por tener una economía, pues la economía más importante de todo el mundo todavía. Entonces se fueron a buscar una vida mejor y en muchos de ellos ya incluso tienen la nacionalidad o tienen hijos allá que tienen la nacionalidad. Y recientemente salió la encuesta de Gallup, incluso la compara, a ver si la ponemos, de lo que piensa el pueblo estadounidense, que ha cambiado la visión. Una época en que se veía mal a los migrantes o había una concepción equivocada, no le voy a poner otro calificativo, hacia las y los migrantes de México y de otros países de América Latina y del Caribe. Pero resulta que con esta encuesta, a ver si ahora sale, la mayoría del pueblo estadounidense está de acuerdo con que se queden en Estados Unidos los migrantes y no está a favor de las redadas. Entonces, es muy interesante. Dice, ¿tú piensas que la inmigración es buena o mala para el país ahora? El país se refiere a Estados Unidos. 79% piensa que es buena. Entonces esto es muy importante para que lo consideren también pues en Estados Unidos. En otro tema, esta semana hubo una cumbre en Bogotá en la que estuvo la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y ahí estuvo de alguna manera la representación mexicana. Me gustaría preguntar específicamente en qué consistió la representación mexicana, la participación mexicana en esta cumbre y si es algún respaldo para Albanese en relación a las sanciones que le ha impuesto el gobierno estadounidense. ¿A quién? A la relatora especial, Francesca Albanese. Nuestra posición siempre va a ser, ahora le paso el micrófono. Nosotros, y es una posición de hace mucho, no solamente de nuestro gobierno, es que debe haber dos estados, Israel y Palestina, y que estamos en contra de la guerra. Esa es nuestra posición siempre. No sé, Juan Ramón, si quieres comentar algo más. Así es, en efecto, Presidenta, desde finales de los años 40, la posición de México reiteradamente ante Naciones Unidas es justo la que acaba de señalar la Presidenta. México está a favor de que haya dos estados con fronteras seguras y que convivan de manera pacífica. Y esto, de hecho, es una resolución que ha adoptado las Naciones Unidas y que no se ha podido implementar. Ahora, en relación a la reunión específica que señalas, en efecto, estuvo nuestra embajadora ahí, estuvo en calidad de observadora, hay muchas iniciativas, nosotros vamos a seguir
los planteamientos de Naciones Unidas con esa posición que históricamente ha estado definida y que además estamos convencidos que es la única que tiene viabilidad. Y en ello también puedo decirles que las últimas veces que se ha presentado esta iniciativa nuevamente ante la Asamblea General cuenta con un apoyo casi abrumador, ¿no? Próximamente, el mes que entra, habrá nuevamente una sesión al respecto en Naciones Unidas y ahí el embajador Vasconcelos refrendará esta misma posición. Y desde luego siempre ofreciendo la posibilidad de que México, que es un país confiable en el mundo del multilateralismo, pueda ayudar a mediar o a construir diálogo entre las partes en conflicto. Recuerden ustedes que la solución pacífica de las controversias internacionales es otro de los principios normativos de nuestra política exterior que sigue teniendo una enorme vigencia. Así que vamos a ser consistentes con esos principios y con lo que históricamente hemos venido defendiendo y argumentando. Y en la medida de lo posible, pues tratar de acercarla a las partes y fomentar el diálogo. Por eso también México siempre ha estado a favor de que las partes en conflicto se mantengan en la mesa, porque luego surgen por ahí iniciativas de que hay que expulsar a uno de los dos de algún consejo, de algún comité, y esto lo único que conlleva es a imposibilitar literalmente que se restablezca el diálogo. Entonces puedes estar muy en contra de la posición de alguna de las partes en conflicto, expresar las razones por las cuales estás en contra, pero mantenerlo siempre en la mesa para que el diálogo siga siendo una opción latente. Entonces esa será la posición, son las instrucciones que hemos recibido, es consistente con nuestra visión histórica y creo que es la única opción viable en ese histórico y lamentable conflicto. En este mismo